Listo. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio. Un canal trapezoidal de base inferior B igual a 1 metro y de relación en el talud de 1 en vertical por 2 horizontal que transporta un caudal de 1 metro cúbico por segundo si este tiene una profundidad de 4 metros y sufre una variación de fondo positiva, delta Z igual a 1 metro. ¿Cuál sería la profundidad del agua en el canal justo después del cambio de nivel de fondo? Es decir, entonces hay un incremento de fondo. Vamos a utilizar entonces la ecuación de energía específica y vamos a calcular esta Y que está pidiendo el ejercicio. Este es el canal, uno vertical, 2 horizontal. Entonces vamos a hacerlo en hydro. Creo que es esta. La que hemos trabajado ha sido, vamos a ver con esta. No creo que sea con esta, es con esta. Listo, vamos a hacer el esquema del problema. Entonces, el canal es trapezoidal. La trapezoidal que es mayor. Entonces, miremos los datos. Los datos, el ancho inferior es B igual a 1 metro, la relación es 1 vertical, 2 horizontal, el caudal es de 1 metro cúbico por segundo, ese delta Z es de 1 metro. Entonces, el ancho inferior es 1 metro. Esta relación es 1, 2. Es decir, el M vale 2, ¿cierto? Para utilizar la fórmula del cálculo del área. El caudal es otro dato que tenemos. Caudal creo que es 1 metro cúbico por segundo o 1.5 metros por segundo. Caudales a 1 metro cúbico por segundo. Metro cúbico sobre segundo. ¿Qué otro dato nos da? Nos da la altura de 4 metros. Entonces, hagamos este es el fondo del canal. Hay un delta Z, cambio de fondo. Y el agua. ¿Sí? Entonces tenemos una profundidad 1 de 4 metros. ¿Es de 4 metros? Sí. Si es de 4 metros, como lo dice el ejercicio. Tenemos este delta Z. Delta Z es igual a 1 metro. Nos piden hallar entonces esta Y2. Y2. Perdón, Y2, ¿cuánto vale? Es un signo de interrogación. Listo.
Eh, la ecuación de energía específica es E igual a Y más velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. Bueno, tenemos el caudal, podemos calcular la energía en 1, tenemos Y y tenemos el caudal. Entonces, esta ecuación también la podemos escribir como Y más la velocidad al cuadrado velocidad es caudal sobre área por continuidad. Entonces, la velocidad al cuadrado va a ser igual al caudal al cuadrado sobre el área al cuadrado. Entonces, me va a quedar acá caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por esa área al cuadrado. Entonces, para un canal trapezoidal, ¿quién me recuerda, porfa, la ecuación del área? ¿Cómo quedaría la ecuación del área para ese trapecio? ¿Alguien que me recuerde cuál es la ecuación? Área es igual a AB B más 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 MY por Y. B más MY por Y, correcto. ¿Listo? Este para un trapecio, esto es un trapecio, el M acá vale en este caso 2, entonces el área ya la podemos calcular como la base menor vale ¿cuánto? Esto vale 1 metro, va a ser 1 más M, que es M es 2. 2 por Y ¿cuánto vale? Y vale 4 metros en 1, vamos a calcular el área en esta sección 1, conociendo Y1, entonces Y1 es 4 metros, y todo va a estar multiplicado por Y es 4 metros, entonces vamos a calcular esa área en la sección 1, conociendo esa profundidad, entonces va a ser por 4. Eso va a dar el área 1. ¿Cuánto da ese valor? Da 1 más 8, 9 por 4, 36. ¿Cierto? 36 metros cuadrados. ¿Cierto? Entonces ya tengo caudal. Entonces, como ya voy a al calcular la energía en 1, va a ser entonces energía en 1, Y1, velocidad en 1, que es lo mismo que Y1. Bueno, el caudal es el mismo que caudal 1 y 2, ya que hay continuidad en el flujo, es estable. Y el área va a ser el área 1. ¿Sí? Entonces ya podemos con esos datos calcular esa energía en la sección 1. La energía en la sección 1 entonces va a ser Y1 Y1, ¿cuánto vale Y1? Vale 4 metros, va a ser 4, más el caudal es 1 metro cúbico por segundo, que es el que da el ejercicio, va a ser entonces 1 al cuadrado, que es 1, sobre 2 por 9.81, que es la gravedad, es esta gravedad, 2 por la gravedad, multiplicado por el área 1 al cuadrado. Esa área 1 al cuadrado la hemos calculado como 36. Entonces va a ser 36 elevado al cuadrado. Entonces esa operación me da, vamos a verificarla acá, voy a hacerla acá un momento en la calculadora, 1 sobre 2 por 9.81 por 36 al cuadrado. Eso da 4.0000, bueno, lo aproximamos a 4. Entonces, eso quiere decir que la velocidad
en comparación, o el caudal en comparación con el área, es muy caudal, ¿sí? O poco caudal para una gran área. Y eso es lo que hace que la cabeza esta de velocidad sea casi despreciable. Entonces tenemos la energía 1, ¿sí? Entonces, por energía específica, entonces vamos a tener en esta sección 1, donde la Y vale Y sub 1, 4 metros, y en esta sección 2, donde queremos calcular esa Y sub 2, queremos saber el cambio de profundidad debido al efecto de este incremento de fondo, que es de 1 metro. Entonces, si nosotros vemos por concepto de energía específica, nosotros vemos que como la energía específica es la energía a partir del fondo del canal, la cabeza de energía desde el fondo del canal, entonces la energía en 1 va a ser mayor que la energía en 2, porque en el punto 2 se perdió fondo. Entonces, tenemos entonces que la energía en 1 es mayor que la energía en 2. Y acá también tenemos que la energía 1 va a ser igual entonces a esta energía en 2 más este delta Z. Entonces va a ser igual a la energía en 2 más delta Z. Sí, obviamente, como es que este ejercicio no estamos teniendo en cuenta las pérdidas, acá también irían las pérdidas, pero acá se están despreciando. Entonces, la energía en 1 ya sabemos que es 4. La energía en 2 no se tiene. Y el delta Z es 1 metro. Entonces, despejando, de acá vamos a tener que E2 va a ser 4 menos 1. Entonces, la energía en 2 es 4 menos este 1 va a dar 3 metros. ¿Sí? Entonces, nosotros, conociendo la energía 2, podemos calcular ahora las probables o la profundidad que tiene lugar en la sección 2. Entonces, tenemos que la ecuación de energía específica es igual a energía específica es igual a Y más caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área. Como se trata entonces vamos a analizar ahora la sección 2, esta sección, justo después del cambio de fondo, entonces le colocamos los subíndices Y2, Y2, A2. Entonces, de esta ecuación tenemos que la E2, ya la conocemos, es igual a 3 metros. ¿Sí? Ahora vemos entonces de acá una incógnita que es Y2, que es la que queremos calcular. Tenemos también como incógnita el área, que el área está en función de Y. Entonces el área quedaría como B más M. M para este caso vale, para el canal es 2, M vale 2. Entonces sería B más 2 Y por Y. Entonces esta sería el área 2. ¿Cierto? Entonces, bueno, acá está el cuadrado. Con esto al cuadrado. Entonces simplemente reemplazo el valor del área para expresar toda esta ecuación en términos de Y. Y más caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, y esta área 2 es este término, todo está en función de Y. Entonces va a quedar B más
por Y2 que multiplica a esta Y2 y todo esto va a estar elevado al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 3 metros. Nótense que acá tenemos una ecuación con, mira, el caudal ya lo conocemos la gravedad, conocemos el ancho inferior de ese trapecio. Entonces, nótense que la única incógnita es Y2, ¿sí? Entonces, para este caso, no se puede despejar fácilmente. Entonces, para resolver esta ecuación se requieren iteraciones. La pueden realizar con cualquier método numérico, Newton-Raphson, la secante, punto fijo, el que ustedes conozcan. O pueden usar en el Excel, que es el que se le va a explicar en este caso. Entonces vamos a abrir acá Excel. Vamos a abrir Excel. Agarramos Excel. Y mira, casi me deja mover esto. Pues voy a copiar esta fórmula en Excel. ¿Sí? Entonces a colocar esta fórmula en Excel, que es lo que queremos iterar. Entonces ya sabemos que esto es lo mismo que Y2 más caudal al cuadrado sobre 2G. Y esto es un área, ¿cierto? Esto es un área elevado al cuadrado. Entonces lo que hacemos es digitar los datos. Las constantes primero se sugieren, va a ser gravedad. Gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El caudal es, en este caso, 1 metro cúbico por segundo. ¿Y qué otro dato? Bueno, el ancho inferior. El ancho inferior es 1 metro, si no estoy mal. Voy a colocar esos datos acá en el Excel. Sí, el ancho inferior es 1 metro, entonces caudal es 1 metro cúbico por segundo. Tenemos que la energía en 2 lo colocamos después. Miremos el ancho. Bueno, la Y, colocamos Y2. Este Y2 le colocamos un valor arbitrario, que es el dato que vamos a iterar. Colocarlo un colorcito. Bueno, con el Y podemos calcular entonces el área. El área va a ser igual, que es este dato, B más 2Y, entonces sería B más 2 veces Y por Y. Entonces sería el área utilizando la fórmula para el trapecio. Entonces, de acá, ¿qué queremos? Queremos encontrar un valor de este Y2 que reemplazando este lado izquierdo se me iguale a 3, ¿cierto? Entonces sabemos que Y2 es 3, es el otro dato con el que se quiere iterar. Ahora podemos escribir este lado izquierdo de la ecuación, que va a ser igual a Y2 más el caudal al cuadrado. Caudal lo elevamos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o la gravedad ya la tenemos digitada, que multiplica a esto que B más 2Y por Y, esto es área, y este área está elevado al cuadrado. Eso va a ser área elevado al cuadrado.
Entonces, acá lo que queremos es que, bueno, este es el lado derecho, vamos a ponerlo acá al lado derecho. Queremos que este lado derecho se me iguale variando y a 3. Entonces, me ubico en esta celda, voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Quiero que esta ecuación que dijiste, la del lado derecho, se me iguale a 3, cambiando la celda de y. Vamos a mirar a ver. La comienza a iterar y nos da una y de 0.1 metros. Entonces, tenemos un primer valor, tenemos y1 igual a 0.1 metros. Tengan en cuenta que cuando se sacan raíces, probablemente se encuentren 3, una negativa. En esta ocasión, si vemos acá, es polinomio de grado 3. Entonces, probablemente vamos a encontrar 3 raíces. Esta es una. Entonces, hay una negativa, que la negativa la descartamos. Entonces, acá vamos a iterar ahora colocando un valor más grande. Vamos a colocar, por ejemplo, 9. ¿Cierto? Acuérdense que la iteración es por rango de valores. Los métodos encuentran raíces acercando pendientes hasta llegar al valor. Entonces, vamos a tomar un valor grande para encontrar otra raíz que seguramente va a ser con un valor mayor. Hacemos el mismo procedimiento, buscar objetivo. Quiero que esa ecuación, que es el lado izquierdo, bueno, acá es el lado izquierdo, que es esta, se me iguale a este lado derecho, que es 3. Cambiando, ¿qué es la y? Que es la que queremos encontrar. Ella va a comenzar a iterar y la segunda profundidad es aproximadamente 3 metros. Tiende a 2.9999, eso es prácticamente 3 metros. ¿Cierto? Entonces tenemos dos posibles profundidades utilizando la iteración. Esta ecuación, si tienen alguna calculadora o una herramienta, un programa que te calcule estas raíces, sería perfecto. Yo probé en Symbolab, que fue la herramienta que les mostré en la clase pasada. No hubo una solución disponible para esto, como que no tiene ese alcance para esta ecuación. Entonces, por eso, como utilicé esta herramienta, pero también podríamos utilizar una hoja de cálculo para Newton-Raphson, para los demás métodos. No habría problema. Entonces, esto lo estamos realizando usando la herramienta de buscar objetivos. Entonces, las dos profundidades son las que nos arrojó el Excel. Entonces, tenemos dos posibles profundidades. Una Y2, 1 que va a ser de 0.1 metros, ¿cierto? Y una Y2 igual alrededor de o aproximadamente 3 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros probamos eso? ¿Cuál de las dos vamos a seleccionar? Haciendo, por ejemplo, la curva. Bueno, primero podemos calcular el número de Prout aguas arriba, que va a ser en esta sección 1, el Prout en este punto. Entonces calculemos primero Prout y con el Prout me va a establecer o a determinar qué tipo de flujo es. Entonces el Prout, recordemos que es caudal. Vamos a calcular el Prout en la sección 1, Prout 1, caudal sobre la raíz de la gravedad por el área a la 3, en este caso va a ser el área 1 a la 3, sobre el ancho superficial. Para un canal rectangular, para un caudal trapezoidal, ¿me recuerdan la ecuación del ancho superficial? Cuando m vale 2, ¿cuál sería la ecuación? T igual P2. ¿Alguien me recuerda la ecuación?
Profe, es B B, más 2M por Y. el ancho superficial, este ancho, no el área, este ancho. El ancho, profe, es ¿Cómo se define? B B más, más 2 por M y por Y. B más 2, MY, así. Sí, señor. Listo, bueno, perfecto. Entonces, siendo esta, entonces ese ancho superficial va a ser ancho superficial 1, la B, ¿cuánto vale? B es el ancho inferior. Esta B vale 1 metro. Entonces simplemente reemplazamos 1 metro más 2 por esta M vale 2, que es 2 en el horizontal, y la B en la sección 1 vale 4 metros. Entonces 2 por 2 por 2. Entonces esto sería 2 por 2 por 2 a la 3, sería 9, ¿cierto? Sería 9 en el caso que esté planteado sería 9, ¿cierto? Entonces, ahora calculamos el fruto. Bueno, el área 1 ya la hemos calculado. Esta área Profe, qué 36. pena, no entiendo de dónde sacó la Y que vale 2. Ah, perdón, la Y vale 4. Perdón, gracias. La Y vale 4. Entonces sería 8, 2 por 4, 8 por 2, 16, 17 metros cuadrados. Si está bien planteada ese ancho superficial. Este ancho superficial, ¿de dónde sale? Sale, yo creo que se las comparte en la primera diapositiva siempre. Es este B más 2MY. Entonces, acá va a ser, gracias por corregirme, sería 4 por 4, 16 más 1 sería 17. ¿Cierto? Y el área 1 ya la hemos calculado con B más 2 más MY por Y, que era el área daba 36 metros cuadrados. Cuando la profundidad vale 4, para ese canal rectangular de ancho inferior de 1 metro, el área me va a dar 36 metros cuadrados. Ahora de acá podemos calcular lo que es el fruto 1. Entonces el fruto 1 va a ser caudal, el caudal es 1, la raíz 9.81, que es la gravedad, 9.81, que multiplica al área 1, bueno, el área 1 es 36 a la 3, dividido sobre el ancho superficial. El ancho superficial es 17. Ese valor da, ese fruto sobre raíz 9.81 por 36 elevado a la 3 dividido sobre 17. 36 elevado a la 3 sobre 17. Me da 6.9 por 10 a la menos 3. Un valor muy pequeño. Por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Este es un por. Como es menor que 1, se trata de un flujo subcrítico, ¿sí? Un flujo subcrítico. Ahora, si nosotros con esos datos para ese caudal y para esa sesión transversal, nosotros graficáramos Profe, profe, ¿sí? el resultado dio fue 6,9, 6,9. Por 10 a la menos 3. Profe, ¿no sería Ah, ya, ok. supercrítico?
No, es menor que 1, es No, por 10 porque a la es menos por 3. 10 a la menos 3. Acá es 6.09. 6.09 por 10 a la menos 3. Ah, Ustedes ya. pueden verificar. ¿Sí? Listo. Si usted graficara con ese caudal y con esos datos la curva específica, esto le va a dar así. Para ese caudal, para un caudal de 1 metro cúbico por segundo, y para esa sección transversal, trapezoidal con datos, esto le va a dar así. ¿Sí? Entonces acá va a ser la profundidad, acá va a ser la energía específica. Entonces, ya sabemos que en este punto es donde la energía es mínima, ¿cierto? Vamos a tener una crítica, una energía mínima o crítica, y una profundidad crítica. Entonces, como se trata de un flujo subcrítico, recuerden que la región subcrítica es las profundidades que están por encima de la Y crítica. Esta es la región subcrítica, esta es la región supercrítica. Entonces, la E1 va a estar, vamos a tomar un punto arbitrario, pero ustedes pueden tomar los datos y hacer esa curva y probar ese ejercicio y les van a dar los datos. Entonces, acá está la energía en 1. Recuerden que la energía en 1 les dio ¿cuánto? Nos dio, creo que 4 metros, creo que la calculé esta, 4 metros. Esta. Entonces, esa energía 1 es 4 metros. Y esa profundidad en 1 era, ¿cuántos metros? También eran 4 metros, ¿cierto? Como 4 metros también, esa Y1 era igual a 4 metros. ¿Sí? Entonces, la energía 2 nos dio como por acá, nos dio, bueno, E2, acá vamos a tomar la E2, y va a ser menor porque, recuerden que 2 es menor porque hubo este cambio de fondo. La sección 1, el agua, esta subida de nivel hace que en el punto 2 se pierda energía específica. Entonces, por eso la energía 2 es menor que la 1. Entonces, el movimiento o esta energía 2 va a estar menor, que es la que calculamos. En este caso nos dio 3 metros. Entonces, esa energía 2 es 3 metros. Ustedes pueden graficar y probar todo eso. Y esta es una de las aplicaciones de la curva de energía específica. Entonces, lo otro es, bueno, acá la probabilidad, vamos a calcular entonces esta Y2. Entonces, esta Y2, en este caso, bueno, nos dieron 2Y, ¿cierto? La Y primera que calculamos nos dio en Excel, si recuerdan, tenemos una Y1 de lo que iteramos, no recuerdo si la anoté en alguna parte. 0,1. 0,1 3 y 3 metros, son estas que están acá. Entonces seguramente la de 0,1 va a ser esta. ¿Cierto? Y esta va a ser la de 3 metros. Entonces nosotros sabemos que al moverse en la energía específica del punto 1 al 2 que perdió energía, entonces este movimiento va a ser así. Es decir, la energía, el nivel de agua va a bajar, ¿cierto? Y va a bajar de 4 a 3 metros. En este caso, con un delta Z, esto es lo que se quiere, esto es lo que perdió energía, esto es delta Z. Eso es lo que significa delta Z. Si el delta Z fuese muy grande, entonces va a desplazarse por acá. Profe, Sí, creo que... Ah, no, no, no. Ah, qué pena, profe. sí, vale, tranquilo. Entonces, gráficamente yo sé que la energía, la profundidad 2
va a ser 3 metros y nosotros la verificamos que esa profundidad sea la profundidad subcrítica. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos que esa profundidad sea la subcrítica? Nosotros calculamos el FRUT en 2. El FRUT en 2, vamos a cambiar de color. El FRUT en 2, en esa sección 2, donde la Y vale 3 metros, entonces va a ser caudal sobre la gravedad por el área a la 3 sobre el ancho superficial. ¿Sí? Entonces ya sabemos que M igual a 2, M que es lo del talud, M igual, el ancho inferior es 1 metro. También sabemos que, bueno, el caudal es 1 metro cúbico por segundo. Caudal es 1 metro cúbico por segundo. Bueno, el área, recuérdenme la ecuación del área, B más MY, creo que es MY, ¿cierto? Más 2. Por Y, todo multiplicado por Y, ¿cierto? Así es. Entonces acá va a ser el área 2. Acá entonces vamos a calcular esa área 2, el ancho es 1, esa M es 2, esta Y2, vamos a trabajar con la de 3 metros. Y esa Y2 obviamente también es 3 metros, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esa área 2? Esa área 2 nos da 3 por 2, 6, más 1, 7, por 3, 21. 21 metros cuadrados. Tenemos el área entonces. Y el ancho superficial, ¿cómo es la fórmula? B más MY. Es así, B más MY, confirmen. Del trapezoide, profe. Sí, sí, El claro. ancho, Más el ancho MY. superficial es B más 2 Más 2, MY. B más 2 MY, perfecto, listo, gracias. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar la vez 1, 2 de la ecuación, la M que es la relación en la horizontal, por esa proporción, y esa Y, estamos trabajando con la de 3 metros, que es la calculada en Y2, nos da 2 por 2, 4, por 3, 12, más 1, 3, ya 13 metros. Tenemos 13 metros. Entonces, vamos a reemplazarlo acá, eso va a ser igual, caudal es 1. La gravedad es 9.81. El área a la 3 es, bueno, es 21 elevado a la 3 sobre el ancho superficial, que es este 13 que hemos calculado. Eso nos da 1 sobre la raíz de 21 a la 3 sobre 13 da 0.0 algo. 0.1. Entonces, este es subcrítico. Entonces, esa es la profundidad que estamos buscando, donde
Si es subcrítica, debe ser subcrítica. Entonces, si este delta Z fuera muy grande, por ejemplo, 10 metros, entonces ahí va a presentarse lo que se llama choque de flujo. Entonces lo que se va a hacer es que esta Y2 se va a presentar como una Y crítica. La Y2 la vamos a encontrar por acá, hasta que el canal gane energía en esa sección y llega hasta la E mínima, hasta la energía específica mínima. Y allí, esa es la profundidad que va a ocurrir en la sección 2 cuando este delta Z sea muy grande. Entonces, ya hemos estimado que la profundidad Y2 es igual a 3 metros. Si ustedes prueban con el FRUT, cuando la Y2 vale 0.1 metros, seguramente le va a dar esta profundidad supercrítica, que en este caso no es la que aplican nosotros. La que estamos buscando es esta de 3 metros para este caso. Entonces, allí termina el problema. La profundidad 2 da 3 metros. Entonces, en el esquema, el problema lo que va a hacer es, vamos a tener el fondo del canal, vamos a tener también este delta Z, acá sigue el fondo, y el agua lo que va a hacer es esto. Acá justo va a bajar de 4 metros, Y1 igual a 4 metros, Y2 igual a 3 metros. Entonces, esa era la profundidad que estamos buscando. Este acá es el delta Z de 1 metro. Y ahí hemos solucionado el ejercicio. Bueno, si tienen alguna duda, me van comentando. De lo contrario, van a analizar ustedes este problema, ¿cierto? Este problema, y ahora un voluntario lo va a desarrollar, ¿cierto? Un voluntario, les voy a dar un tiempo prudente